¿cómo están? Bienvenidos a la Central de Noticias del Congreso. Mi nombre es Elsa Iturriaga y en los siguientes minutos les presentaré un resumen de noticias del acontecer parlamentario. Antes los invito a ver nuestros titulares. Presidente del Congreso, Freddy Otárola, anunció que 2 funcionarios de la Contraloría se sumarán desde hoy al Parlamento con la finalidad de que contribuyan al manejo transparente de los fondos públicos en este poder del Estado. El expresidente de la República, Alan García Pérez, volverá a ser citado por la megacomisión que investiga su segundo gobierno. La fecha se dará a conocer este viernes, anunció su presidente, el congresista Sergio Tejada. Delito de homicidio por codicia será incluido en el Código Penal al aprobarse proyecto de ley en la Comisión de Justicia. Pena máxima no será menor de 15 años. Ministra de Inclusión Social anunció que ya se iniciaron acciones legales en contra de los proveedores de alimentos que causaron intoxicación a niños del programa Jaliwarma en la región Junín. Empezamos el desarrollo de las informaciones contándoles que el presidente del Congreso, Freddy Otárola, anunció que la Contraloría contribuirá al manejo adecuado y transparente del patrimonio del Parlamento. Fue en una conferencia de prensa donde resaltó que de esta manera cumple con uno de los compromisos centrales anunciados al asumir su mandato en julio pasado. Veamos. La Contraloría General de la República participará en el control administrativo del Congreso para evitar irregularidades y garantizar un manejo transparente de los recursos del Legislativo. Así lo informó el presidente del Parlamento, Freddy Otárola, en conferencia de prensa, agregando que 2 técnicos de esa institución fueron incorporados a su despacho con tal fin. Se han integrado al equipo del Congreso de la República el abogado Óscar Enrique Yalta Vázquez y el ingeniero Enrique Alejandro Chimabukuro Teruya, como parte del apoyo que la Contraloría General de la República está brindando a mi gestión para el control del manejo del patrimonio del Estado. Asimismo, anunció que el excontralor Genaro Matute entregó un proyecto de reestructuración en el manejo administrativo del Congreso de la República que permitirá un mejor control de los fondos y manejo del personal de la institución. Esta reestructuración administrativa nos va a permitir un mejor control del manejo de los fondos del Congreso, a lo que se suman los funcionarios de Contraloría que anticipé, un mejor control del personal y obviamente también un mejor trámite de los proyectos de ley, un mejor trámite de toda la labor jurídica, legislativa y de control del Parlamento. Sobre el proyecto, Otárola Peñaranda dijo que dará mayor detalle a los periodistas en su habitual conferencia de prensa de los viernes, informó Cecilia Malpartida. De otro lado, al ser consultado sobre el reciente fallo del Tribunal Constitucional respecto del caso de la excongresista Elsa Canchaya, el titular del Parlamento se pronunció al respecto. Ante la decisión del Tribunal Constitucional que dio la razón al habeas corpus que presentó la excongresista Elsa Canchaya anulando la condena por supuestamente haber contratado a su empleada doméstica como asesora, el presidente del Congreso, Freddy Otárola, señaló que el Parlamento cumplió su función en su momento y se aprobaron varios proyectos de ley contra la corrupción. No quiero yo calificar sentencias del Tribunal Constitucional o resoluciones, pero quiero recordarles también que cuando presidía la Comisión de Constitución, y eso no se está recordando, aprobamos un proyecto de ley que incorporaba 3 figuras que eran claves. Una, la de la imprescriptibilidad de delitos cometidos por funcionarios públicos. Para quien cometió grave daño en agravio del Estado, estoy hablando de grave daño, no vuelva o no se ampare en el tiempo para lograr impunidad. Añadió que otras iniciativas presentadas respecto del tema fue de la muerte civil para aquellos que cometieron grave daño en agravio del Estado y otra presentada llamada Extraneus que sanciona al mal funcionario. La muerte civil, llamada así a la figura mediante la cual quien ocasionó grave daño e incido en la palabra grave al Estado no vuelve a ocupar cargo público. Y 3, la figura conocida en doctrina como la del extraneus, para que se sancione no solo al mal funcionario que, por ejemplo, aceptó una dádiva o una coima, sino también a quien coimea.
Se aprobó en la Comisión de Constitución, lo sostuve ante el Pleno. Lamentablemente, el proyecto no fue aceptado. Se acordó que nuevamente vuelva a la Comisión de Justicia. Presenté en esos momentos una reconsideración y estoy seguro que todo eso se va a ventilar por las bancadas. Cabe señalar que estas iniciativas fueron presentadas cuando el titular del Parlamento presidía la Comisión de Constitución, pero que no lograron su aprobación en el Pleno. Sin embargo, confío en que los presidentes de las Comisiones de Justicia y de Constitución viabilicen el debate de este tema nuevamente. Cecilia Malpartida, Central de Noticias de Congreso. El expresidente de la República, Alan García Pérez, volverá a ser citado por la megacomisión que investiga su segundo gobierno. La fecha se dará a conocer este viernes, así lo anunció su presidente, el congresista Sergio Tejada, quien también recibió el respaldo de los integrantes de ese grupo legislativo. Veamos. Hemos tomado importantes acuerdos, entre ellos formular una nueva citación al expresidente Alan García Pérez. De esta forma, el presidente de la comisión especial que investiga al gobierno anterior daba cuenta de los acuerdos adoptados en su última sesión. En conferencia de prensa, Sergio Tejada dijo que el viernes se conocerá la fecha de la tercera citación a Alan García y responde a que en los últimos meses han encontrado algunos elementos importantes que deben ser absueltos por el exgobernante. Esta comisión se mantiene firme en que siempre hemos respetado el debido proceso, sin embargo estamos tomando los mayores cuidados del caso y para ello esta nueva citación va a ser elaborada por todos los miembros, para garantizar que no haya ningún aspecto que no esté contenido en la citación y que impida un adecuado ejercicio al derecho a la defensa por parte del expresidente García Pérez. Tejada explicó que se elaborará un expediente con todos los documentos que sustentan las recomendaciones y conclusiones de los informes aprobados y que será entregado a la defensa de García Pérez. Ese expediente va a ser posteriormente evaluado por los miembros de la comisión para levantar la reserva, para que el abogado del expresidente García pueda revisarlo tal como se ha solicitado. Esto independientemente de que esté en curso una apelación al fallo del juez constitucional ante el amparo del expresidente García Pérez. Reiteró que no actúan en rebeldía frente al Poder Judicial y anunció que evaluarán el pedido del exministro Aurelio Pastor para acceder a documentación sobre el caso de los narcoindultos. Previamente, los integrantes de la megacomisión expresaron su respaldo a la labor de Sergio Tejada al frente de dicho grupo investigador. Respaldo totalmente su permanencia en la presidencia de esta megacomisión. Yo creo que esto es importante porque se ha especulado de diferentes formas en los últimos días, pero creo que su trabajo como presidente de la megacomisión tiene el respaldo de todos los integrantes. Asimismo, negaron que se haya violado el derecho a la legítima defensa del ex mandatario. Ricardo Alba Martínez, Central de Noticias del Congreso. En la Comisión de Economía, los congresistas miembros coincidieron en rechazar el cobro excesivo del precio de medicamentos porque atenta contra la salud de miles de peruanos y demandaron que el tema sea debatido ampliamente para buscar una solución. Tenemos los detalles. Por ser la salud un derecho al que deben tener acceso todos los peruanos, los miembros de la Comisión de Economía plantearon que se inicie un debate para encontrar una solución al cobro excesivo en el precio de los medicamentos y que luego se refleje en un proyecto de ley. Así lo señalaron tras opinar que no sería conveniente que el proyecto que propone la creación de un organismo regulador de precios de medicamentos sea archivado tal como lo plantea la Comisión de Economía. Es necesario regular para armonizar intereses contrapuestos, el de la empresa y el de los consumidores o usuarios. Lo que busca una economía social de mercado es un equilibrio entre los intereses contrapuestos de los actores económicos empresa-consumidor. Durante el debate, algunos congresistas denunciaron lobbies y concertación de precios, en tanto que otros lamentaron que a pesar de que las leyes vigentes obligan a los médicos a recetar medicamentos de marca y genéricos para que el paciente pueda escoger el que más le conviene y exige que las farmacias publiquen su lista de precios, esto no se cumpla. Tenemos limitación constitucional, tenemos limitación
por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y limitación por la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. Entonces, pero eso no quiere decir que la problemática no exista. Eso no quiere decir que el Congreso tiene que hacer algo. Eso no quiere decir que el Ejecutivo tenga que hacer algo. En otro momento, la Comisión de Economía aprobó el proyecto de ley que permitirá que los herederos puedan solicitar información a la Superintendencia de Banca y Seguros sobre las cuentas del familiar fallecido, a fin de que puedan acceder a ellas como parte de la herencia. Con este proyecto de ley, el heredero va a poder ir directamente a la SBS y solicitar si dentro del sistema financiero su familiar cuenta con alguna cuenta corriente o con alguna cuenta de ahorro para poder luego solicitar sea transferida, ¿no? El Indecopio opinó que no se vulneraría el secreto bancario debido a que una vez fallecido el titular de la cuenta, los herederos se convierten en los nuevos titulares de la misma, según lo establecido en el artículo 660 del Código Civil peruano. Informó Rocío Martínez. En la Comisión de Justicia se aprobó incluir la figura del homicidio por codicia en el Código Penal y el Código de Ejecución Penal. Además, se aprobó extender el beneficio penitenciario de la visita íntima al interno soltero, tal como lo tienen los casados o convivientes. La figura del homicidio por codicia será integrada al Código Penal, al aprobarse el proyecto de ley que reprime con pena privativa de la libertad no menor de 15 años al que ocasione la muerte de otro bajo esta circunstancia. La codicia, presidente, es el apetito desmesurado de riqueza, es decir, aquel agente o hechor o sujeto activo que obra por un móvil que es el deseo inmoderado o desordenado de obtener a través del homicidio de su víctima dinero, bienes patrimoniales, pero también in extremis condecoraciones o distinciones. La iniciativa legislativa aprobada por los integrantes de la comisión modifica el artículo 108 del Código Penal y Código de Ejecución Penal, así como la modificación del artículo 58. De otro lado, se pretende otorgar el mismo beneficio y las mismas condiciones de mantener una relación entre el interno y su cónyuge o concubino acreditado a los solteros que se encuentren privados de su libertad bajo las recomendaciones de higiene, planificación familiar y profilaxia médica. Previamente, dicho grupo dictaminador debatió la propuesta que plantea modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para crear la Corte Superior Nacional. Por último, acordó invitar a la siguiente sesión al ministro de Justicia, Daniel Figalo, y al presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, para que sustenten sus propuestas y realizar la votación del texto final sobre la materia. Está orientado a resolver delitos que pueden, y efectivamente sucede, trascienden un distrito, una provincia, un distrito judicial y que son de envergadura nacional. En ello tenemos ciertos delitos como lavado de activos, tráfico ilícito de drogas, lo que demanda la necesidad de adoptar medidas más activas para un adecuado procesamiento y juzgamiento. Al volver, ministra de Inclusión Social anunció el inicio de acciones legales en contra de los proveedores que causaron intoxicación a niños por negligencia. Recuerde que puede encontrar más información en nuestra página web, YouTube, Facebook y Twitter. En plena selva central, un grupo de capacitadores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, se internó por espacio de 5 días en la comunidad nativa Arizona Portillo, en el distrito Río Negro, en Satipo, Junín, a fin de desarrollar el seminario educativo bilingüe Política, Democracia y Cultura Electoral entre alumnos universitarios y líderes de los pueblos Ashaninka, Yanesha y Nomashigenga. El propósito de estos encuentros educativos es contribuir en la permanente construcción de una sociedad democrática, a través de mejorar la participación ciudadana de estas poblaciones indígenas amazónicas, no solamente en los procesos electorales, sino también en los asuntos públicos en general del país. Para ello es importante una información integral, y todo ello lo desarrollamos desde un enfoque intercultural y de inclusión social. Participaron 36 estudiantes del Programa Descentralizado de Formación Docente en Educación Intercultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como representantes de la comunidad nativa Aoti,
de la Federación de Comunidades Ayánica del Bajo Perené y de la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central. Por su dispersión geográfica e intercultural, la OMPE prioriza a las poblaciones indígenas amazónicas para orientar sus esfuerzos en la contribución al fortalecimiento de una cultura democrática y de una ciudadanía plena basada en el ejercicio de deberes y derechos políticos. Creo que OMPE tiene un objetivo muy importante de fortalecer muchos aspectos que nosotros a veces como pueblos o por la misma distancia que tenemos nosotros de acá, desconocemos, ¿no? Pero nosotros como futuro docente vamos a ir directamente en las aulas, directamente con los niños, directamente con las comunidades nativas. OMPE está dando las herramientas de las capacidades. ¿Para qué? Para formar estos jóvenes que están en etapa de formación, porque ellos van a ser docentes, donde tienen que formar a niños provenientes de comunidades nativas, provenientes de los pueblos indígenas. Entonces, estos pueblos indígenas, estos niños de los pueblos indígenas serán futuros dirigentes, futuros comuneros, futuros líderes, futuros profesionales. Al final, el intercambio de conocimientos fue mutuo, gracias a la participación activa de todos los involucrados. OMPE, Antero, Ajokeri, Cametza. En la Comisión de Inclusión Social, la titular del MIDIS anunció que ya se iniciaron las acciones legales en contra de los proveedores que causaron intoxicación a niños por negligencia en la distribución de alimentos para el programa Caliwarma en la región Junín. Tenemos los detalles. Un total de 89 contratos fueron rescindidos y 9 denuncias penales fueron interpuestas por la Procuraduría del Ministerio de Inclusión Social ante los casos presentados en distintas zonas del país por intoxicación en la ingesta de alimentos por mal estado a niños que distribuye el programa Caliwarma. Así lo informó la ministra del sector, Mónica Rubio, quien acudirá a informar de esta situación al Pleno del Congreso este jueves 3. Nosotros vamos a rechazar de plano, cualquier negligencia, cualquier irresponsabilidad. No nos va a temblar la mano, ¿no? Con esto, ¿qué queremos decir? Vamos a poner en su lugar todas las acciones, ¿no?, necesarias para minimizar el riesgo y vamos a tener la mínima tolerancia, ninguna tolerancia, con negligencia, con irresponsabilidad, con corrupción, si esta existiera y en este momento no la hay. Durante su informe ante los integrantes de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, la titular del MIDIS aseguró que otra medida urgente será la contratación de 1.200 supervisores para las escuelas y las plantas de elaboración de los productos designados por los proveedores. A pesar de los problemas en el programa iniciado hace 2 años, el presidente del Grupo de Trabajo, Teófilo Gamarra, solicitó a los integrantes de la comisión apoyar el importante trabajo del gobierno que trata de brindar asistencia social mediante sus programas y pidió la calma ante el pedido de renuncia de la encargada del programa Caliwarma o Niño Vigoroso, Giselle Romero. Hay riesgos que se tienen que afrontar y lo que se pretende es minimizar estos riesgos. Estos riesgos tienen que ser al mínimo, porque en toda actividad de la vida, en toda relación, hay riesgos que necesariamente se corren y lo que se pretende es que estos riesgos lleguen al mínimo. Informó Sandra Romero. Es muy importante. Ante las declaraciones de la canciller de Colombia en la ONU sobre la posibilidad de cerrar el Parlamento andino, el vicepresidente de esa institución, Javier Reátegui, señaló que los órganos supranacionales se forman con los acuerdos de los países siguiendo un protocolo y eso se respeta. Veamos lo que dijo al canal del Congreso. Los cancilleres, cuando lo crearon en su momento, 7-9, acordaron que no sea vinculante sus acuerdos. Entonces, ellos no pueden decir que por eso que no ha tenido mucho resultado porque no son vinculantes. Pero tampoco me aferro a que tenga que existir. Pero sí hay que respetar un protocolo. Existe el Acuerdo de Viena, firmado por todos los países de las Naciones Unidas, donde dice que los acuerdos supranacionales, un país solo, una vez que lo firma, no puede irse independientemente, ¿no? Y ese acuerdo hay que respetarlo.
La Comisión de Presupuesto aprobó la actualización de la ley sobre la responsabilidad y transparencia fiscal, la cual por primera vez alcanza los gobiernos locales y regionales. El debate y posterior aprobación contó con la presencia del ministro de Economía, Luis Miguel Castilla. De acuerdo a la norma aprobada, los gobiernos regionales y locales deben rendir cuentas al Parlamento sobre la ejecución de sus partidas presupuestales y cuando estos las incumplan deberán implementar medidas correctivas. Según el titular de Economía, Luis Castilla, lo que se persigue en este nuevo marco de reglas fiscales que se ajustan a los más altos estándares internacionales y para países que tienden a sufrir volatilidad de recursos naturales es lograr una mayor predictibilidad del gasto al desvincularlo de la fuente volátil de los precios de los minerales que exportamos. La mayor predictibilidad del gasto público requiere, obviamente, que los ingresos fiscales no sean volátiles, y especialmente estos que provienen de la renta minera o de la extracción de materias primas. Y a su vez que este gasto, que sea mucho más predecible en el tiempo, permita reducir las brechas que aún persisten en nuestro país en materia social y en materia de infraestructura. Un elemento a resaltar es la creación de una comisión fiscal independiente que auditará y validará las proyecciones que hace el MEF sobre el manejo de la economía en todo el país. Finalmente, el congresista Juan Carlos Seguren alertó que al cierre del primer semestre del año, las regiones solo han ejecutado el 30% del presupuesto que se les asignó para el año 2013, por lo que la aprobación de este dictamen es de suma importancia. En la ciudad de Huacho se llevó a cabo la primera audiencia pública descentralizada de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, donde se analizó el problema del agua y sus posibilidades de uso a través de la innovación tecnológica. Tenemos el informe. La necesidad de preparar a la población para una posible falta de agua que se sentirá en los próximos años, así como la innovación tecnológica como un instrumento de crecimiento sostenible en el sector agrario, fueron dos de las conclusiones más resaltantes de la primera audiencia pública descentralizada de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología en la ciudad de Huacho, que congregó a cerca de 600 personas, en su mayoría docentes, estudiantes universitarios, líderes locales y regionales. Estamos enseñando a la siembra y cosecha del agua y estamos enseñando también cómo ahorrar el agua, ¿no? Y estamos involucrando a nuestras autoridades, gobierno regional, gobiernos locales, INIA, que es el Instituto Nacional de Investigación Agraria, y al gobierno regional de Lima. El rector de la Universidad Nacional, José Faustino Sánchez Carrión, al dar la bienvenida a los participantes, dijo que en las universidades sí se investiga y que el reto está en los recursos que se les asigna para ese fin. En tanto, César Dávila, propulsor de la iniciativa Siembra y Cosecha de Agua de Lluvias en los Andes, explicó su proyecto y los resultados positivos obtenidos luego de 10 años de su implementación en las alturas de Huancayo. Es una experiencia en la cual es la conjunción de dos tecnologías, una tecnología ancestral que han desarrollado por miles de años nuestros antepasados, los incas, con andenes, terrazas, moray, guaru, zanjas de infiltración, complementados con plantaciones forestales y a su vez con las tecnologías modernas. Por su parte, Julio Macedo Figueroa, vicerrector de investigación de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, explicó los diversos proyectos de investigación que viene desarrollando esa Casa Superior de Estudios. Por primera vez hay un reencuentro entre el mundo académico, el mundo político, el mundo de la sociedad civil, que nos va a permitir, al final del evento, tomar algunas decisiones para poder asumir el reto. Participaron como expositores Alfonso Reinaga Rivas, director de la Estación Experimental Agraria de Guaral, con el tema Transferencia de Tecnología e Innovación Agraria, mientras que Jaime Rojas, especialista de la Dirección General de Salud Ambiental DIGESA, abordó la evaluación de riesgos a la salud de las personas por recursos hídricos contaminados. Del cielo viene la bendición de la lluvia, pero en la tierra está la capacidad creadora del hombre para multiplicar esa bendición. Ese fue el pensamiento que dejó el expositor del tema Siembra y Cosecha de Agua de Lluvia en los Andes a los participantes de la primera audiencia pública descentralizada que realizó la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, aquí en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho.
Para la Central de Noticias del Canal del Congreso, con la cámara de Juan Román, informó Vilma Mondragón. Al volver, ministra de Salud anuncia escala remunerativa en el sector que beneficiará a empleados administrativos. Ya regresamos. El Perú tiene más de 30 millones de habitantes. Cada peruano y peruana tiene diferentes intereses y necesidades. Pero si todos queremos ser escuchados al mismo tiempo, no es posible llegar a ningún acuerdo. Por eso, en democracia los ciudadanos elegimos a otros ciudadanos como nuestros representantes. Entre esos elegidos están los congresistas. ¿Qué puede y debe hacer un congresista por ti? Los congresistas deben comunicarse con la población para conocer sus demandas y necesidades. Deben dar leyes que beneficien a la región, al país y a todas las personas. Deben fiscalizar al Poder Ejecutivo y a otras instituciones del Estado para asegurar que cumplan sus funciones con transparencia y eficiencia. Deben actuar con neutralidad, sin aprovecharse de su cargo en beneficio personal o partidario. ¿Qué no debe ni puede hacer un congresista? Los congresistas no pueden ofrecer ni hacer obras públicas. Tampoco pueden construir puentes, pistas o colegios. Esas son tareas del Poder Ejecutivo y de los gobiernos regionales y municipales. No pueden darte trabajo ni ayudarte a encontrar trabajo, aunque sea su pariente, amigo, paisano o miembro de su partido. No pueden recibir regalos, dinero o favores por su trabajo. No pueden usar su influencia para favorecerte en un juicio o en cualquier proceso con alguna entidad del Estado. Exige a tu congresista solo lo que puede y debe hacer. El presidente del Congreso, Freddy Otárola, recibió a pobladores de asentamientos humanos de diferentes distritos de la capital para ayudarlos a gestionar sus proyectos de desarrollo y otras necesidades. Veamos la nota. Continuando con su política de puertas abiertas, el presidente del Congreso, Freddy Otárola, recibió a pobladores de asentamientos humanos de Lima para escuchar sus demandas y ayudarlos a gestionar la realización de obras que les permitan mejorar su calidad de vida. Uno de los principales problemas planteados en la reunión fue la falta del servicio de agua y desagüe, muros de contención, alumbrado público, comisarías, entre otras necesidades. El titular del Parlamento se comprometió en tramitar ante los organismos correspondientes la planificación y ejecución de estas obras. Cuenten con nuestro apoyo decidido. Les vamos a atender cuantas veces sean necesarias. Evitemos asambleísmos, es decir, hablar más de la cuenta. La idea es y buscar solución. ¿Qué requerimos? Porque a veces estamos acostumbrados a asambleísmos, líos entre dirigentes, conflictos, en los que hablamos 2, 3, 4, 5 horas y terminó y no avanzamos nada. Acá la idea son temas absolutamente concretos. Asimismo, Otárola anunció la conformación de un equipo técnico que verá los temas de saneamiento de la propiedad en coordinación con COFOPRI. En la reunión participaron dirigentes del Frente Nacional de los Pueblos del Perú, San Juan del Lurigancho, Santa Anita, El Agustino, Manchay y otros. En su presentación ante la Comisión de Trabajo, la ministra de Salud, Midori Dejavich, anunció que el MINSA trabaja una nueva política remunerativa que beneficiará a los diferentes gremios del sector, entre ellos los trabajadores administrativos, quienes demandan una escala salarial. Al ser citada por la Comisión de Trabajo para explicar la problemática de los trabajadores administrativos del Ministerio de Salud, quienes acatan una huelga desde hace varios días, la titular del sector, Midori Dejavich, manifestó que los servidores, entre técnicos y auxiliares, serán incorporados a la reforma del sector. Hemos arribado efectivamente a la decisión de que este personal, por ser asistencial, fundamentalmente, por estar muy vinculado y directamente vinculado a la atención de la población, a la atención sanitaria de la población o a la atención de los pacientes, efectivamente debía pasar a la ley o a la reforma de las remuneraciones del sector salud.
Anunció además que se viene elaborando un decreto supremo a efectos de dar una nueva escala remunerativa para dicho personal, consistente en 660 nuevos soles e incentivos por alimentación. En la medida en que todavía no tenemos un acuerdo formal, el Ministerio hace una semana ha hecho una declaración pública de la voluntad de tramitar desde ya, y estamos en su formulación, un decreto supremo que esperamos nos permita ya iniciar el pago de la nueva escala a partir del mes de octubre, no obstante que no tenemos aún un acuerdo formal en la negociación. Estamos trabajando hacia ese objetivo. Sin embargo, dijo que dicha propuesta aún no ha recibido una respuesta formal por parte de los administrativos. Los congresistas también escucharon a Susana Palacios, secretaria general de la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud, quien solicitó igualdad de condiciones. Es por eso que nosotros pedimos que en el marco de esta reforma se nos otorguen los mismos beneficios que se les han otorgado a los trabajadores profesionales de la salud. Y creo que no es mucho pedir. De llegarse a un acuerdo entre el Ejecutivo y los trabajadores, la nueva escala salarial entraría en vigencia el próximo año. Los ministros de Transportes y de Educación se presentaron en la Comisión de Presupuesto para sustentar sus pliegos presupuestales del 2014. Ambos destacaron un incremento en su partida presupuestal, lo que permitirá continuar con el cumplimiento de los ejes estratégicos trazados en cada portafolio para el beneficio de la población. El asfalto de las vías nacionales y de 22 corredores, además de la construcción de la red del Metro de Lima 2, serán las principales inversiones a realizar durante el 2014 con el presupuesto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que asciende a 8.919 millones de nuevos soles, según informó el titular del sector, Carlos Paredes, ante los integrantes de la Comisión de Presupuesto. El ministro agregó que su cartera invertirá un total de 165 millones de soles en diversos proyectos de telecomunicaciones en zonas rurales del país. Proyectos regionales de fibra óptica, que es distinto a la red dorsal. La red dorsal llega a las capitales de provincia y los proyectos regionales van desde la capital de provincia hacia los distritos más importantes en cada una de las provincias. Ya tenemos prácticamente culminados para algunas de las regiones los estudios y están en proceso de culminación el resto para fines de este año. En cuanto al Metro de Lima, línea 2, dijo que el proyecto tomará entre 4 y 6 años dependiendo de lo proyectado por el consorcio ganador. Cabe destacar que se tiene previsto que el primer tramo de la línea 2 esté listo en el primer semestre de 2016 y concluido en el 2019 con un total de 35 kilómetros de vías subterráneas. A su turno, la ministra de Educación, Patricia Salas, indicó que el presupuesto de su sector para el año 2014 considera la dotación de entrega de materiales educativos, programas de especialización docente, evaluación a los profesores y promoción de la educación física, componentes importantes de la reforma educativa. Dijo también que su portafolio contempla dentro del presupuesto autorizar una partida adicional al Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social, FONCODES, para ejecutar mejoras en la infraestructura educativa en cuanto a su salud y alimentación, al tiempo que detalló la labor de alfabetización que se realiza en la zona del Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro, Braen. Tenemos un presupuesto de alfabetización que considera sobre todo áreas priorizadas como Braen, en donde se requiere de una estrategia de conjunto también para aportar al desarrollo de la zona y la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia. Hasta aquí el noticiero de la Central de Noticias del Congreso. Mañana volveremos con un nuevo panorama informativo del quehacer parlamentario. Permiso.